Feliz mañana, Honduras. ¿Qué nos pasa y por qué nos pasan las cosas que están ocurriendo en nuestro querido país? Desde el punto de vista de la sociología, aportamos esta mañana a la teleaudiencia un análisis sereno sobre la realidad de Honduras con la ilustre profesional, la doctora Julieta Castellanos, socióloga, observadora crítica del acontecer del país desde hace mucho tiempo. Ha dedicado su talento a servir a Honduras desde la inteligencia, ex rectora de la Universidad Nacional. Es un gusto tenerle esta mañana con nosotros. Muy buenos días, licenciada Vanegas. Para mí también es un gusto estar con usted en este programa. Habíamos compartido en otros espacios y ahora es la primera oportunidad en esta nueva circunstancia. Estoy Gracias. honrado. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se explica sociológicamente lo que está pasando en Honduras ahora? Bueno, Honduras es un país muy desigual económicamente y socialmente, ¿verdad? Y parte de esa desigualdad tiene que ver con un modelo económico muy excluyente que en sus momentos, tuvo algunas políticas públicas que se suponían iban a dar una mayor equidad, inclusión. Yo creo que el programa de reforma agraria fue una de esas iniciativas a nivel de los campesinos. El Infop fue otra iniciativa también a nivel de los sectores de obreros que se calificaran. La CONADI fue otra de las iniciativas importantes, que algunas de ellas, la reforma agraria frustrada completamente con la ley de modernización agrícola, cuando se vuelve de nuevo a activar el mercado de tierras. Luego, bueno, de CONADI, que sabemos la historia, fue una corrupción totalmente en la impunidad. Y luego ya los años 80 con todo el retorno a la democracia, que fue muy esperanzador, no fue todo lo que se esperaba. Yo creo que 40 años después nosotros podemos ver una democracia que no logró los objetivos y empezó a desgastarse. Yo creo que inclusive el electorado empezó a desencantarse bien temprano. Fíjese que todos ubicamos este desgaste de los partidos en los últimos 10, 12 años, pero es más atrás. El presidente que tuvo la votación más alta, porcentualmente, que es como debe de compararse, Así es el presidente Carlos Flores, Sí. que obtuvo 52.60. El segundo fue el presidente Callejas, 52.30. Y la tercera, más votada porcentualmente, es la presidenta Castro. Lo que pasa es que en Honduras quien instala el discurso, digamos, la gente no debate académicamente. Claro. Aquí se dice la presidenta más votada es 1.7 millones. Es cierto, eso es cierto, sacó 1.7 millones, pero corrieron... 40 años atrás no era la misma cantidad de electores. No es la misma cantidad de electores autorizados para votar. Entonces, en realidad, el más votado ha sido el presidente Flores. Eso se mide porcentualmente. Porcentualmente, porque él obtuvo más de 1 millón de votos. Así es. Y el presidente Callejas obtuvo 970,000 y algo, y la presidenta tuvo 1.7 millones. Con todos esos antecedentes, ¿cómo asumió libre el gobierno de la República hace 15 meses? Muy complejo, muy complejo. Yo creo que uno debe ser objetivo, uno tiene que pedirle a cada quien lo que le corresponde. Y al libre lo que tenemos que pedirle es su periodo. ¿Y qué está haciendo para la visión de largo plazo? ¿Cuáles fueron las complejidades del libre? Bueno, en primer lugar, es una desigualdad estructural, que eso no se resuelve en 4 años, pero que tiene que haber políticas públicas para irlas sacando adelante de mediano y largo plazo. Esa desigualdad, esa pobreza estructural, eso es histórico. Pero a ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, se le puede pedir o esperar que ni en 4 años pueda resolverla, puede mejorarla. Desde luego. Pero no resolverla. El tema de la corrupción y la impunidad, que es una de las causantes precisamente de esa pobreza extrema. Esta complejidad del libre se ve muy afectada por la pandemia, ¿verdad?
golpeó muy duro el sistema de salud y el empleo, todos esos años críticos esos meses que no se trabajó, fue puro endeudamiento para pagar sueldos y si no hubiese sido peor para las ayudas, etcétera. Luego los huracanes y se vino la guerra. Claro. Ahora, eso es lo estructural. ¿Qué es lo que Libre, por qué al Libre le estamos reclamando? Porque ya lleva 15 meses, ya va por los 16 meses que los cumple este mes. Y lo que vemos es que lo que es la gestión, es su gestión la que se le está reclamando y eso tiene varias características. Y yo creo que si nos vamos por lo más crítico, el sistema de salud. Pues el ministro ya fue viceministro. El ministro ya fue viceministro. Él no era un lejano a esa política. Y hay que ver lo que es muy compleja esa secretaría, muy politizada, muy intervenida por políticos, por gobernadores políticos, por diputados y por empresarios de la salud. Por supuesto. Hay una variable muy interesante a la hora de establecer todos estos análisis, honorable rectora, y es el hecho de que, por un lado, hay un principio bíblico que al que más se le da, más se le demanda. Y si se le dan las responsabilidades a un partido político con un triunfo en la planilla presidencial de la magnitud que tuvieron, tienen una demanda mayor. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que las mentes lúcidas y serenas no están esperando que en una sala de emergencia, para establecer una comparación de cómo podemos ver al país, a la nación en general, la intervención en la sala de emergencia arroje resultados inmediatos. Es más o menos como a detener la hemorragia, a tratar los signos más graves del paciente, etcétera, etcétera. Con esa comparación, lo que quiero decir es que lo que se juzga, lo que se analiza de parte de intelectuales como usted, no son necesariamente resultados concluyentes en las áreas más graves donde el país necesita acometer tareas urgentes, sino más bien las primeras señales de políticas públicas encaminadas a terminar en primer lugar con la desigualdad. Una política pública de largo plazo que nos conduzca a un modelo educativo ejemplar, transformador, liberador de verdad. Una política pública que nos conduzca a un sistema de salud y de previsión social que aporte justicia a los trabajadores. Y así, etcétera, etcétera, en la producción, en el campo, etcétera. Entonces, basados en esa premisa, ¿qué señales definen a este gobierno en su andadura, en la administración de la crisis que heredó y en la formulación de las primeras señales para atacar la enfermedad del paciente? Es que eso es realmente el fondo del problema. No vemos un modelo. Yo no miro realmente un modelo casi en ninguno de los sistemas. Si vemos los sistemas más críticos. Sí. ¿Verdad? Porque si bien es cierto, tiene que atender la emergencia, y eso es obviamente razonable, pero ¿hacia dónde va para el caso? En el tema de salud, ¿y por qué la demanda se le hace a Libre con más fuerza? Porque se supone que es diferente. ¿Verdad? Claro. Porque estuvo en la oposición 12 años prácticamente, de hecho fueron 12, y formalmente de que el partido se crea en el 2012, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el modelo de salud pública? ¿Cuál es el modelo? Si el modelo anterior es un modelo fracasado, ¿verdad? Porque está colapsado, ¿cuál es la propuesta? Hemos oído al ministro de Salud decir 8 hospitales. Mire, uno se pregunta cómo se van a sostener. Yo recuerdo cuando el presidente Flores creó, o la Fundación María en su periodo, el Hospital María. El presidente Flores terminó en el 2002. Ese hospital empezó a funcionar en el 2013.
¿Y sabe por qué? Por los fondos para que funcione. Ujú. Y ese hospital se llevaron médicos del hospital escuela, porque nosotros teníamos en ese tiempo la administración pagados por el hospital escuela para que atendiera el María, que nosotros protestamos, Ujú. porque si el hospital María se llevaba a los pediatras, Claro, Para dejaba allá. un hueco en el otro lado. dejaba un hueco en el otro lado, pero además con el problema que el hospital María en ese momento no tenía hospitalización. ¿A dónde me quiere tenía conducir con emergencias. ese ejemplo? Le quiero conducir que ahorita tienen un hospital en Ciguatepeque que no está funcionando. Mm. Desde abril del año pasado, el hospital no está funcionando. Si uno busca, yo tenía la duda, y como ahora es tan fácil indagar, fui a buscar en los medios y ahí estaba, cerrado desde abril. Ayer estaba viendo que el hospital escuela estaban bajando los enfermos por las gradas, porque los ascensores se arruinaron. Así recibimos nosotros, sin ascensores, el hospital escuela. Nosotros llamábamos a los bomberos para que vinieran a bajarnos los enfermos en camilla. A cargarlos a hombros de voluntarios. A cargarlos a hombro como cuando no habían ascensores. Sí. Entonces, nosotros en el hospital escuela, de los ahorros que pudimos hacer, compramos 2 ascensores. Ujú, Quiere decir que no les han dado mantenimiento, ujú, porque están malos. ujú. Entonces, imagínense 8 hospitales. Mire, el hospital escuela tiene un presupuesto de 1.400 millones. Un hospital que sea la cuarta parte de ese hospital, el presupuesto va a andar por 400.000, porque tener emergencias es carísimo. Entonces, ¿cuál es el modelo? Abrir más hospitales o atención primaria en salud. Usted quiere decirme que si se encontraron un sistema de salud, por solo poner un ejemplo, igual en educación, igual en seguridad, igual en generación de empleo. Modelo? Si se encuentra un modelo de salud centralizado, corrupto, ineficiente, ¿Cuál es la propuesta? lentísimo para resolver el abastecimiento de medicamentos, por ejemplo, que es un asunto básico, etcétera. Si se encuentra eso, muy bien. Ahora contraté a este otro señor para que se haga cargo de lo que aquel no pudo hacer. ¿Cuál es el modelo? Entonces, este señor, ¿qué respuesta tiene ante esas deficiencias? ¿Cuál es el modelo? Porque estamos viendo que una parte que es tan sensible como es el abastecimiento de medicamentos todavía no ha sido resuelto. Y eso sí es responsabilidad de este gobierno. Ujú. Por eso le digo, nosotros no le vamos a decir, no le vamos a plantear los problemas anteriores, no, y nos vamos al sistema educativo. Mire, Honduras fue el último, el 2021, ya el país debió estar en clases presenciales. Por lo menos alternas. Ujú. Que los niños fueran 3 días a la semana, un grupo, que otro grupo fueron otros 3 días a la semana, alternando. El país estuvo sin clases, inclusive las universidades. Y buena parte del 22 también. Y todavía hoy. Entonces, ya el 2021 ya no era aceptable, porque debieron buscar formas alternas Sí. de ir presencialmente. Sí, O ir la media sección y la otra media sección mover. de acuerdo. Mire, hay niños de kinder que estuvieron 2 años con una pantallita celular en clases. Los que podían hacerlo. ¿Usted se imagina el desarrollo motriz de esos niños? Ujú, Hoy, ujú, digamos, lenguaje, ujú, escritura, lectura, no pueden. ujú, Hay niños que están de 10 años ujú. que no saben leer. Mire, el drama es que el 19, el niño de kinder lo tomó la suspensión de la presencialidad y de golpe el 23 está en 4º grado. Es decir, todo el bache Todo. fue para la primera infancia, para la formación básica en lectoescritura, en matemáticas y en español, por solo mencionar 3 pilares. Entonces, ¿cuál es y hoy, digamos, ya el 2022 debieron estar presencial al 100, porque el país estaba Sí, abierto sí. plenamente. Así es, Plenamente. así es. Pero no quisieron ir a clases. Y el 23 todavía, según los datos que estamos viendo del Observatorio de la
Universidad Pedagógica de UNESCO, de UNICEF, Honduras, y de ACJ, no han abierto muchas escuelas. Y no han abierto por muchas razones. Entonces, eso ya corresponde al libre. No le estamos hablando de los problemas estructurales. Sí, arrastrados a lo largo de muchas décadas. Es esta gestión. Sí. Es esta gestión. Entonces, el tema es un tema que ha desgastado mucho la imagen presidencial. Usted reclama un modelo con un proceso, con políticas públicas para las áreas más ingentes del país. ¿No le dice nada que el modelo es socialismo del siglo XXI, refundación, o esos son eslogan, esos son rótulos? Eso son eslogan. Eso es eslogan. O sea, es un eslogan que puede tener efectos ideológicos, ¿verdad? Efectos ideológicos, pero ¿qué se está construyendo? Ajá. ¿Qué se está construyendo? Vaya, el niño aprende a leer de marxismo o no marxismo, aprende a leer. Sí. Aprende a leer. Por supuesto. ¿Verdad? Sea la Biblia o sea el Capital de Carlos Marx. Lo que le van a enseñar es a leer. Así es. Después le van a poner el libro que quieren que lea. Y a interpretar lo que lee. Yo no estoy cuestionando el libro que van a leer. No. Nadie está hablando de eso. No estoy hablando de eso. Yo estoy luego hablando de la técnica de lectura, sí, la enseñanza de la lectura, cualquier cosa. Y la comprensión de lo que lee. De la comprensión de lo que lee, la sí, comprensión, la formación lógica. Eso es lo que estoy planteando. Yo claro, no estoy cuestionando que el socialismo del siglo XXI. No, yo estoy cuestionando el niño no está en clases. Sí, así es. No está en clases, sí, ¿verdad? El hospital está sin medicamentos. Está sin medicamentos. Yo no estoy cuestionando si el comité de salud son marxistas. No estoy cuestionando eso. Yo estoy cuestionando que la gente va al psiquiátrico, al tórax, pero además no solamente la falta de medicamentos, el debilitamiento institucional cuando los colectivos deciden qué director nombran en un hospital. Eso que forma parte de las contradicciones internas de un partido en el poder debilita un régimen cualquiera que sea. Totalmente. Mire, las encuestas hoy, digamos, el gobierno tiene sus propias encuestas. Se imagina uno, ¿verdad? Pero hoy, a este día, más del 60% de la gente que votó por la presidenta se cuestiona haberlo hecho, ¿verdad? Porque viendo esa, yo me atrevo a decirlo, porque yo no tengo compromisos. Si ellos quieren asumirlo o no asumirlo, ya es su decisión. Ellos saben esto. Ellos lo saben. Entonces, una cosa es que paguen periodistas y otra cosa es que tengan sus canales, que dicen que no y que nos critiquen y que nos ataquen. Esa es otra cosa. Pero la gente tiene su propio concepto. Entonces, ese es un punto. El otro punto es las tomas de tierras y ver que los dejan hacer, los dejan, ¿verdad? Y dice, bueno, y si los dejan tomar tierras que están produciendo, comenzar... Bueno, el tema de Colón es un tema histórico. Sí. Es histórico. Sí. Mire, yo recuerdo que el presidente Lobo avaló un préstamo al gobierno. De acuerdo. A los tacamiches. De acuerdo. Creo que fueron 400 millones para que compraran unas tierras que estaban invadidas. Y no sé, de eso yo me acuerdo. Estoy hablando de más de 12 años. Sí. O 12 años al menos. O 10. Ese problema es histórico. Pero se va expandiendo. Cuando llegó al sur, sí, tierras urbanas, tierras productivas, al norte se extendió para San Pedro, La Lima. Y uno dije, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces todo eso hace que la gente diga cuál es el modelo, para dónde vamos, se va a respetar la propiedad privada, no se va a respetar, los colectivos van a hacer lo que quieran, quién dirige los colectivos, quién los puede parar, en qué se van a convertir. Me estoy refiriendo, como le digo, a este gobierno. Vamos a la primera pausa de nuestro foro Hablemos con Hechos. En instantes retomaremos la conversación.
Honorable socióloga, ¿qué del gobierno es digno de aplauso? Yo creo que el gobierno hizo esfuerzos en un primer momento con el subsidio a la energía, a los que consumían menos de 100 o igual a 150 kilowatts, ¿verdad? Esa fue una política que se aplaudió, que la gente lo recibió, pero en sentido estricto es una política, digamos, que se revierte al poco tiempo. ¿Por qué? Porque ese subsidio lo pagan, se traslada a los grandes consumidores. Sí. Y los grandes consumidores después lo trasladan al costo de producción. Por supuesto. Y eso genera inflación. Entonces, una medida que era para favorecer a un sector se expandió en inflación a todos los sectores. Por eso es que la inflación de marzo para acá subió mucho. Tuvo un componente interno que es entre otras cosas, y el componente externo de la guerra. Ha tenido subsidios al campo y como una medida de emergencia es importante. Siempre hay quejas, no sé si reales o no, de que se están entregando a los políticos, que los políticos lo entregan a sus allegados. Eso tendría que ver si es cierto o no. Pero eso tendría que ser también, sobre todo, como una medida. Los subsidios al campo se dan en muchos países. Muchos países tienen subsidios, inclusive los que exportan. Yo estaba recordando ahora con este debate que hay con la ley de justicia, digamos, tributaria, cuando yo fui a Japón en el 2002, yo vi que los japoneses en el almuerzo comen los huevos hechos de variedad forma, ¿verdad? Uno los ve expuestos en las vitrinas, las comidas. Entonces yo le pregunté a mi intérprete y en Japón la carne es muy cara, ¿verdad? Y es carísima. Entonces esas del huevo. Ah, sí, pero en Japón la venden por gramos. Pero uno va aquí y se hace una barbacoa y se compra 10 libras, ¿verdad? 20 libras. En Japón se compra por gramos la carne, ¿verdad? Ajá. Como que compramos el salmón, tal vez, ¿verdad? Ya, bueno. Sí, o tal vez más cara, ¿no? Pero lo importante es que la proteína en Japón, los japoneses la sacan más del huevo que de la carne, ¿verdad? Y me comentó ella que el huevo estaba subsidiado desde los años 60. El precio era el mismo. Le hablo del año 2000, no sé cómo está ahora, sí, ¿verdad? Entonces, aquí oímos que el arroz es subsidiado en Estados Unidos, etc. Entonces, los subsidios en el campo pueden tener varias políticas. Sí. Puede ser para consumo interno, para el mercado interno, puede ser para el mercado externo. He visto a la ministra de Agricultura, la señora Laura Suazo, creo que es el nombre, trabajando. Ojalá que tengan buenos resultados, porque cuando uno ve el campo, lo ve con preocupación. Yo venía de Occidente hace como 3 semanas que anduve en una gira de trabajo y me detuve frente a un carro de mangos, mango injerto que llama uno, y pregunté, 25 lempiras el mango. Entonces, digo, 25 está caro, ¿verdad? Le pregunté yo al señor, ¿no?, que vendía. Dice, viene de Costa Rica, me dijo. De Costa Rica. Luego, camino a Santa Lucía, a Valle de Ángeles, me detuve a comprar flores, agarré un mazo de eucalipto y 60 lempiras. Estaba a 40 hace unas semanas atrás. Y le digo, subió, ¿verdad? Me dice, es que viene de Guatemala. El eucalipto. Entonces uno se pone a pensar hasta dónde va a llegar el país. Si de nuestros vecinos nos están supliendo de cosas que el país puede tener. Entonces, hay cosas que debe prestárseles especial atención, y ojalá que lo están haciendo. Pero también se está haciendo lo mismo, porque ellos
ellos, digamos, criticaban mucho al gobierno anterior en muchas cosas y tenían razón en muchas cosas, pero vemos la continuidad de las políticas. Vaya, el sector rural, llegar con el subsidio, no sé si llamarlo subsidio, con la bolsa solidaria, ¿verdad? Antes se pudo llamar Vida Mejor en el pasado, se puede llamar ahora bolsa solidaria, pero hemos visto una con la fotografía de la presidenta, con la fotografía del diputado que la lleva, y la gente nos dice, porque he estado en unas investigaciones, y la gente dice, con eso comemos 3 días, pero nosotros comemos 365 al año, ¿verdad? Queremos trabajo. Y ese es otro de los temas al que me iba a referir. Le quiero plantear, antes de llegar al asunto del trabajo, que lo vamos a vincular con el quehacer de las empresas y con las reformas tributarias, otro asunto brutalmente importante para la vida de una sociedad, y es la inseguridad pública. ¿Qué aprecia usted en materia de resultados concretos en el ataque a la criminalidad y, entre paréntesis, lo del estado de excepción? Mire, sobre la seguridad es un tema que yo no me refiero en términos de detalle. Yo escribí una carta el año pasado y ahí yo dije, con esto yo cierro mi episodio, pero voy a referirme al estado de excepción, ¿verdad? Cuando un país recurre a un estado de excepción es porque ha fracasado el Estado de Derecho. Así. Significa que el Estado, con sus normas de preservación de derechos, no es capaz de combatir el crimen. Y tiene que recurrir a la excepcionalidad para poder controlar. Eso por un lado. Dentro de esto, hay un tema que no se puede ocultar y es la muerte de mujeres. La muerte violenta de mujeres y femicidios. Dramático. Dramático. Yo creo que es un tema que debería de haber más allá de control, porque es cierto, la violencia doméstica requiere de políticas especiales, pero debería haber una política pública. Mire, hay algo que a mí que siempre he pensado, los huérfanos. ¿Quién los atiende en este país? ¿Cuántos niños han quedado sin padres y sin madres? ¿Dónde están? Las familias, no sabemos. Entonces, siento que hay muchos grises, muchos oscuros en este tema, que no se ven, que no se quieren ver, que no se han visto y que siguen sin plantearse. El Estado desde hace muchos años se desentendió de la atención directa y uno escucha que dicen, somos rectores de la política de atención. Y habríamos pensado todos, aunque fuese un abordaje superficial, que un gobierno presidido por una mujer iba a tener especial énfasis en la protección de las mujeres, en el combate a la muerte violenta de mujeres, en la prevención, en la protección, en términos generales. ¿El gobierno de una mujer es puro formalismo? Para mí sí. Para mí sí. O sea, no tiene que ser mujer para que un gobierno tenga realmente una política hacia la mujer diferente. Y lo hemos visto en Chile. Desde luego, eso es comprensible. Y lo hemos visto en Chile con Boric. Eso es comprensible. ¿Verdad? Pero ahora tenemos una presidenta, una mujer ostentando la banda presidencial. ¿Ella también ostenta el poder real todos los días? La percepción es que no. La percepción es que no, pero hay personas que dicen que sí y dan algunos ejemplos. Para el caso, con la elección de la Corte Suprema de Justicia, se dijo en su momento y se sigue diciendo que la candidata para presidenta del expresidente Zelaya era una persona y para ella era otra, y quedó la que ella propuso.
¿verdad? Y que el presidente le dijo, bueno, no, ahí decidió Xiomara, así dice él, ¿verdad? Yo le digo a la presidenta, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me han dicho, no, no es cierto. Cuando ella lee sus discursos, mucha gente dice, no, está leyendo ella, su posición, ella cree en eso, es ella, ¿verdad? Es ella la que cree en eso. Entonces, su presencia en todos los actos militares que le corresponde, porque no es que ni modo tengo que ir, ¿verdad? No, es ella, ¿verdad? Entonces, hay personas, lo más periférico, lo más externo, digamos, la gente percibe que el presidente Zelaya es quien decide. Pero hay gente que dice, no, también ella decide. Habría que ver, pero la percepción es muy alta y las encuestas así lo dicen. O sea, cuando uno habla con la gente se lo dice a uno, pero la encuesta de Eric, que salió la semana pasada de los jesuitas, dice lo mismo, ¿verdad? Y es que la presencia del presidente Zelaya es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿verdad? Las mujeres que han sido esposas de presidentes también son fuertes, pero más de más bajo perfil, ¿verdad? De más bajo perfil, ¿verdad? ¿Qué valoraciones hace usted, doctora Castellanos, sobre las recientes decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, particularmente enfocados en una manifestación obrera contra las reformas tributarias? Desproporcional. Inesperado, no desproporcional, totalmente un desacierto. Y le voy a decir por qué. No solamente por la práctica de que viene libre, ¿verdad? O sea, libre viene de una práctica de movilizaciones, de tomas fuertes hasta violentas. No es cierto que Libre solo tuvo marchas pacíficas. Digamos, la violencia es el uso de la fuerza, de generar miedo, de intimidar y de inhibir a otros. Y eso hizo Libre. Cuando se incendian llantas en una carretera, es para que la gente no pase. Mire, la gente usa la fuerza cuando no puede convencer para una marcha que sea pacífica. Si Libre hubiera podido convencer y decir, únanse a mi lucha, no hubiera tenido que quemar hoteles, ni que quemar embajadas, puerta de una embajada, ¿verdad? O no tomarse un edificio para que no entre la gente. Si la gente no quiere entrar, no entra a clases. Pero Libre tuvo que tomarse edificios para que los estudiantes no entraran a clases. Y si entraban, los sacaban. Que no se sabía quiénes eran los que los sacaban. Entonces, cuando un movimiento es voluntario, tiene apoyo, no hay necesidad de usar la fuerza. Yo uso la fuerza, yo te intimido para que me apoyes. Y no me apoyas, no vas. No pasas por la calle, no entras. Entonces no se justifica ni los calificativos oficiales ni las decisiones consecuentes sobre la manifestación de obreros en Choluteca. No. Mire, yo recuerdo cuando nosotros luchamos por el 6% en la universidad. Eso fue en el rectorado del doctor Juan Almendares. Yo recuerdo que encabezó la marcha el doctor Juan Almendares, el abogado Martel y alguien más. Recuerdo, y nosotros íbamos en la marcha. Íbamos profesores, iban autoridades, iban estudiantes. Salimos de la universidad hacia el centro. Decía 6% para la universidad. Esa era una forma. Ahí se iba a acusar a las autoridades de que nos llevó a la fuerza. No nos llevó a la fuerza.
Nosotros no pintamos calles ni anduvimos sacando a los estudiantes correteando de las aulas para que nos apoyaran. Salimos a la calle. Salimos por el 6%. Y yo recuerdo aquella fotografía del doctor Almendares encabezando la marcha. Entonces, una decisión calificada por usted como desproporcionada del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nada menos, la crema del poder institucional del país, sobre la marcha de obreros manifestando su oposición a las reformas tributarias, ¿es señal de qué de aquí en adelante? De intimidar, de generar miedo. Es que yo recuerdo las protestas. ¿Miedo qué? ¿Al disenso? Sí, es provocar miedo a la gente que protesta, es inhibir a los que protestan. Es mandar un mensaje de decir, los vamos a investigar y los vamos a perseguir. Es que mire, yo recuerdo las protestas del 2018 quemando contenedores de fruta en Colón. Yo recuerdo eso. ¿Verdad? Uh-huh. Los profesores queman furgones, yo creo que no. Yo no creo que fueron profesores. Los médicos queman furgones, no queman furgones. Mire, los médicos hacen asambleas informativas. Los profesores marchan. Mire, los profesores, digamos, reciben agua de los carros, bombas lacrimógenas y se protegen y se van y llevan su sombrilla para proteger. Caminan. Los médicos ni siquiera caminan. Los médicos, asambleas informativas. ¿Quién quemaba los furgones? ¿Y por qué no investigaron eso? O sea, contenedores llenos de frutas. ¿Verdad? 2018. Entonces, cuando uno recuerda, es que la gente aquí pierde la memoria. La pierde. Y no solamente la pierde el poder, la pierden los analistas. ¿Verdad? O le esconden. No, es cierto. Entonces, mire, uno tiene que ver el hilo de la historia. Entonces, eso es marchas violentas. Y yo lo comparo con la lucha del 6% en la universidad. No fueron violentas. No se quemaron. Bueno, en ese tiempo no habían 82. El doctor Almendares estuvo 78, 82. No habían todavía comida rápida. Pero no se quemó nada, no se mancharon paredes, 6% ni nada, ¿no? Entonces, bueno, la marcha de las antorchas, para venirnos más atrás. Mire, ahí comenzó como un movimiento ciudadano, fueron políticos, después eran unas marchas fascinantes, a los que vemos el movimiento social como motor de la historia. Sí. Eran unas marchas alucinantes. Yo recuerdo que me subí a un edificio para ver una o dos de ellas, y eran 3 cuadras. Aquí no mirábamos eso. Dice, viene un cambio, algo va a pasar. Y fueron buenas movilizaciones. Y eso se iba a investigar. Iba a decir, pone en riesgo la estabilidad, la seguridad nacional y que se investiguen. O el proceso legislativo, como se dice ahora con las reformas tributarias, de las cuales voy a pedir su opinión después de una pausa. Si me permite interrumpir por última vez nuestra conversación. Retomaremos la plática después de 2 minutos. Hay discursos en 2 direcciones en relación con las reformas tributarias. El gobierno nos ha dicho que es abrir las puertas de la gloria. Alguna dirigencia obrera nos ha dicho que es desatar la llama del mismísimo infierno. Y en medio de ello danzan las cifras que se va a generar empleo masivamente. Y por otro lado, que se va a perder empleo masivamente. ¿Cómo se ve desde su ventana las reformas tributarias en el proceso de querer encaminar una economía que genere empleo y progreso en Honduras? Yo creo que son varias cosas. Y es justo hablar de todas, me parece, cuando es posible, cuando hay tiempo y cuando hay información suficiente.
No tengo información suficiente solo de algunas cosas y son las que voy a referirme. Sin lugar a dudas, hemos tenido la percepción mucho tiempo que ha sido un régimen que ha privilegiado, ¿verdad? Y ha sido un régimen corrupto. Yo creo que hay que revisar si los privilegios son para beneficio estrictamente personal o esos privilegios, conocidos de esa forma, tienen una onda expansiva para otros sectores que puedan beneficiarse. Y lo que sea corrupción y abusos tiene que eliminarse y tiene que cancelarse. Con el ejemplo que le he contado de Japón, de los huevos que están subsidiados, yo he recordado que un subsidio puede ser para que la población que consume lo necesario y lo básico tenga acceso a unos precios que no le impidan alimentarse de una manera básica adecuada. Y en ese caso un subsidio procede si es bien utilizado. Cuando he escuchado a los exportadores, y escuché la semana pasada en un foro a un exportador que decía, yo compito con Ecuador, con Guatemala, con Perú, con Senegal y con la Dominicana, que le vendemos al mismo mercado nuestro producto. Esos países producen con unos costos menores que a los que yo produzco. Y el costo menor de ellos viene porque la energía que compran, la compran a un precio menor el kilowatt. Porque no tienen interrupción en la energía y no tienen que tener sus propias plantas. Porque no hay inseguridad y no le roban el producto. Nosotros tenemos que tener una cadena de 4 líneas de seguridad que la pagamos nosotros para que el producto no nos lo roben cuando ya está. Las bandas criminales. La tasa portuaria de ellos es más barata que la tasa portuaria que nosotros pagamos. Entonces, si no tenemos el régimen de beneficios, nuestro costo de producción se va a elevar y nuestro producto se nos va a quedar porque le van a comprar a Ecuador, que ya está produciendo a $1 menos. No sé si dijo el kilo o la libra de camarón. Entonces, cuando uno oye esos argumentos, uno se da cuenta que hay diferentes niveles. Obviamente, el subsidio, este subsidio a este sector, si son esas condiciones que él dijo y las dijo públicamente, y no creo que se exponga públicamente a que lo desmientan, si ese subsidio se quita, esa industria que hoy exporta va a disminuir porque no le van a comprar a Honduras porque pobrecitos los hondureños, cómo se esfuerzan para producir, Claro, ¿verdad? no. Le van a comprar que le venden más barato, ¿verdad? Así es. Bueno, y el salario mínimo también es otra de las cuestiones. Honduras tiene el salario mínimo el segundo más alto de la región centroamericana. Entonces, esa baja de la exportación va a perjudicar al empresario, pero también al trabajador. ¿Cuál es la opción que tiene el gobierno, el modelo agroexportador para nivelar? Si ese sector fracasa, ¿cuál es la opción para la gente, para que trabaje? Esa es una pregunta que yo me hago. Mire, voy a poner un ejemplo que lo viví hace 3 semanas. Estaba en Comayagua, en un café, haciendo una entrevista de un trabajo que estoy haciendo. Y la entrevista era como de 9 a 10 por ahí, ¿no? Me tomé un café, rico el café, rica la repostería, entrevista de 50 minutos, 1 hora. Mientras esperaba a otra persona que venía a la entrevista,
entraron 2 norteamericanos al café. Y pues se fue la luz, hacía como 10 minutos se había ido la energía. Entran 2 turistas, creo que eran turistas porque eran norteamericanos, a pedir un cappuccino y un cheesecake. Entonces le dice el muchacho que atendía, fíjese que se nos fue la energía. ¿Le puedo vender el cheesecake con una coca, con un refresco? Solo refrescos tengo. Dieron la vuelta y se fueron. Entonces yo les escribí a mis amigos en el chat, estoy en tal lugar, ¿verdad? Frente al Parque Central de Comayagua. Buen café, buena repostería, ¿verdad? Porque la gente ha mejorado mucho el servicio. Ha habido un esfuerzo. Entonces me puse a pensar, el esfuerzo del empresario, del emprendedor, del pequeño empresario, se ve bloqueado. Pero voy a La Esperanza, en esa gira voy a La Esperanza, y estábamos en una reunión grupal, y un antropólogo de América del Sur se iba a conectar porque es parte del equipo de investigación. No se pudo conectar porque no había internet porque no había energía. Ese es el país. Ese es el país. Luego yo tenía que conectarme a una sesión virtual como una hora después y tuve que salir a buscar dónde había energía en la zona para entrar a un café y conectarme. Entonces, esas son las dificultades del país. Entonces, estas reformas planteadas a veces con ese maniqueísmo deben de revisarse que los bien. ricos no pagan impuestos, que los pobres se habrían beneficiado con estas cifras astronómicas que mencionan, resumiendo todos los años en que ha habido exoneraciones, en realidad ¿es un proyecto de justicia tributaria o de venganza contra los ricos? Mire, yo creo que sí hay personas, y el gobierno lo ha dicho, que han abusado, que han introducido, se dice del turismo, exonerado para hoteles y para esas cosas. Sí. Que hacen un hotel de 40 habitaciones, pero importan 300 televisores. Quedan las 40 para las habitaciones y venden 260. Eso es un delito. Eso se llama defraudación fiscal. A todas luces. A todas luces. Entonces que revisen, porque eso es aprovecharse de la generosidad de un país tan pobre como este, que les dicen, miren, desarróllense, pero les vamos a dar estas condiciones. Ustedes, pero también dan empleo. Hay un asunto de fondo que muchas veces no se pero el discurso de odio a nivel general polariza y no ayuda. O sea, porque ellos están colocando que todo el que invierte, todo el que está en el régimen es un corrupto. Sí, pero hay un asunto que quiero plantearle, que casi no se aporta al debate y no se tiene a mano. Y es que cualquier régimen de exoneraciones o de exenciones tributarias está normado y pasa por la autorización, el control, la supervisión, la auditoría de un funcionario público de una oficina específicamente encargada de tal cosa. Exactamente. Pícaros y bandidos que quieran defraudar habrá siempre aquí en la China y en todo lugar. Pero si esos televisores que se pasan de lo autorizado entran, es porque ha habido debilidad institucional. Totalmente. Para decirle al señor exonerado, mire señor, usted no tiene autorización para eso, su exoneración solo le cubre otra cosa. Ha habido colusión. Entonces, igual eso, si existe esa debilidad, igual va a existir en los dos regímenes que quieren crear con las reformas tributarias actuales. Es que, mire, uno de los problemas de Honduras es la debilidad del Estado. La penetración de la corrupción y del crimen en las estructuras estatales. Y eso no ha cambiado. Yo no digo que sean iguales, ¿verdad? No voy a ponerme en ese plano, pero hay ya mucha denuncia de prácticas parecidas. Mire, estaba viendo una denuncia en estos días de que estaban cobrando a los maestros para darles plazas permanentes. Escuché la denuncia en un medio de comunicación. Y eso viene. Mire, cuando nosotros agarramos el hospital escuela,
ahí encontramos contratos, no de médicos, sino de personal administrativo y de servicio. Por 6 meses, por 9 meses, por 1 año. Nosotros terminamos eso y se les tramitó nombramientos, porque eran contratos que ya tenían 4 años, 5 años, 6 años, porque les cobraban una cuota para renovarles el contrato. Eso decían los trabajadores. Lo que pasa es que el trabajador no denuncia porque tiene miedo de perder el trabajo. Por supuesto. O de que le pase algo. Por supuesto. Entonces, el Estado es débil. Y de ahí también el temor de el tema del secreto bancario de la Comisión de Banca y Seguros. Porque la gente dice, voy a quedar expuesto. Claro. Porque ¿quién me garantiza a mí que ese funcionario que está ahí no va a dar información a las bandas de mis ahorros, de mis ingresos y todo? Por supuesto. Y es una duda razonable. Es una duda razonable por todo lo que hemos vivido totalmente razonable por todo lo que hemos vivido. Nos hemos quedado sin tiempo y lo lamento muchísimo porque hablar con usted es muy rico, es muy enriquecedor. Un saludo final para Honduras. ¿Qué espera que pase al paso que vamos? Bueno, yo le deseo a la presidenta Castro éxito. Ella debe de tomar la decisión si los datos que le están dando, las encuestas, y allegados a ella, que le están diciendo cómo están las encuestas, o no, es su decisión. Pero que no crea que porque atacan, que porque desconocen los datos, las cifras, con eso resuelven. Tampoco resuelven andar dando dádivas, andar dando prebendas, porque eso mismo lo dio el Partido Nacional. La gente tiene dignidad y tiene criterio. Y la gente les puede recibir lo que les dan, pero al final entiende que eso es dinero de nuestros impuestos. Y que lo que andan buscando es el voto y lo que andan buscando es seguir. Le agradezco muchísimo su presencia con nosotros esta mañana. Le deseo que tenga un feliz día, rectora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Igualmente, la doctora Julieta Castellanos, prestigiada socióloga del país, aportándonos sus enfoques sobre una especie de radiografía de Honduras en este conversatorio de todas las mañanas. Les convido para mañana a las 7. Gracias y adiós.